En la quinta edición de Calabozos y Dragones, los turnos de combate duran entre 6 y 10 segundos dentro del mundo ficticio. En cada turno, tu personaje tiene 4 posibles acciones. La acción de movimiento, en la cual puedes avanzar o retroceder de acuerdo a tu conveniencia. Una acción estándar, en la que puedes elegir atacar, lanzar un hechizo, ponerte a la defensiva, retirarte del combate estratégicamente o utilizar una habilidad especial. Cuentas con una acción bono con la que puedes hacer algo que no consuma mucho tiempo, como tomar una poción, cambiar de arma, recoger un objeto o utilizar alguna habilidad especial. Por último, tienes una reacción que solo se activará en ocasiones especiales. Utilízalas de manera intercalada de acuerdo con tu estrategia de combate. Esto es Instrucciones para matar a un dragón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a un segundo episodio de Instrucciones para matar a un dragón. Soy Max Howlett y me da mucho gusto que estén de nueva cuenta con nosotros. Aquí al lado mío, mi compañero de aventuras, Neil Gabler. Hola, Neil, ¿cómo estás? Hola Max, buenas tardes. Hola chicos, bienvenidos todos. Pues estamos acá para continuar hablando sobre juegos de mesa, específicamente sobre juegos de rol. La vez pasada, en el primer episodio, hicimos una explicación larga sobre qué son los juegos de rol. En resumen, es un juego de mesa que incorpora tanto reglas de sistemas de juegos más o menos conocidos como interpretación personal. El objetivo es contar una historia y trabajar en equipo para que esa historia salga lo mejor posible. Hoy nos vamos a enfocar en el primer juego que vamos a tratar esta temporada, que es Dungeons and Dragons, Calabozos y Dragones o Mazmorras y Dragones, dependiendo cómo lo conozcan en su país. Vamos a hablar de dos cosas. Uno, cuál es como la historia del juego y cuál es el feeling del juego, qué se siente jugarlo, cuál es la intención de jugarlo, qué tipo de imágenes mentales nos provoca o queremos generar. Eso será el primer bloque. El segundo bloque es qué necesitamos para jugar. Y el tercer bloque vamos a empezar a hablar de cómo se crea una ficha de personaje. Bueno, ya hemos hablado un poco de ello en la primera entrada. Es un juego de rol cooperativo. Es un juego cooperativo entre varias personas en el cual utilizaremos una serie de reglas, complementaremos con una hoja de personaje, unos cuantos dados, nuestra imaginación y trabajo en equipo o no, para llevar a cabo una historia que debe desarrollar una trama y que debe llevar un buen drama. La historia de Dungeons and Dragons la vamos a hacer muy sencilla. En los años 60 y 70 había grupos de todo en Estados Unidos. Había grupos de gente que le gustaba andar en motocicleta, había grupos de gente que le gustaba ir a patinar, grupos de gente que le gustaba ir a jugar básquetbol, grupos de gente que le gustaba jugar juegos de mesa. Y entre esos grupos de gente hacían pequeñas sociedades y les ponían nombres y se agrupaban alrededor de una idea que los uniera. Uno de esos grupos fue donde se conocieron Gary Gygax y Dave Arneson, que son los dos creadores de Dungeons and Dragons. Jugaban juegos de miniatura, hacían juegos de guerra medievales y Gary Gygax se inventó un sistema junto con otra persona que se llama Jeff Perren para peleas de miniaturas en el periodo medieval. Después, Dave Arneson leyó este juego que se llamaba Chainmail y le gustó tanto que le agregó un mundo de fantasía de su propia creación que en ese momento se llamaba Blackmoor, que está inspirado en El Señor de los Anillos y en la mitología nórdica. Sí, bueno, a ver, desde mi punto de vista, me parece que el juego de rol es aún más antiguo que ello. Los juegos de rol empezaron a utilizarse en las universidades por aquella época como parte de unas terapias o ejercicios sociopolíticos que unían a un grupo de personas y los hacían interpretar un papel para desarrollar empatías en situaciones diferentes. De alguna manera, esto debe haber influenciado a estas dos importantes personas que has mencionado, que son Gary y Dave, que crearon el primer sistema de juego de rol. Y otra puntualización, y es que desde mi punto de vista, el sistema de Dave, bueno, el mundo de Dave, así como el Señor de los Anillos, está un poco más inspirado tal vez en la cultura celta que en la nórdica. Totalmente de acuerdo. No mencioné estos grupos que tú mencionas, que ahora son muy populares, por ejemplo, en la prepa, donde simulan ser la Asamblea General de la ONU, porque en el sentido técnico no eran un juego, eran un experimento. Pero por supuesto, los ejercicios ya existían. Como sistema de juego para entretenerse, para pasarla bien con los amigos y a manera de hobby, este fue como el primer sistema
estadounidense de lo que hoy llamamos juegos de rol, pero expresiones de estas ha habido muchísimas. Y sobre lo otro, para el punto en el que estamos ahora, Dungeons and Dragons ha tomado de todas las culturas, sin duda, de la celta, de la nórdica, de la hindú, incluso de la azteca, vale, de todas. Es muy rico en cultura y ya uno va encontrando sus fuentes poco a poco y ya las iremos desmenuzando, claro que sí. A partir de Chainmail y de la incorporación de Dave Arneson al equipo de Gygax, forman la primera edición de Dungeons and Dragons. Sin embargo, no encontraron quién la publicara, así que lo tuvieron que publicar por su propia cuenta, bajo el nombre de la compañía Tactical Studies Rolls, o TCR, el mítico TCR. Primero, en el primer mes vendieron 150 copias, y después ya habían pedido 1000, y después ya era una locura porque como era muy caro el juego, todo el mundo le sacaba fotocopias y explotó. Y entonces TCR se volvió una compañía bastante exitosa. Durante los siguientes 10 años, la compañía creció muchísimo y al buen Gary le pasó lo mismo que le pasó, por ejemplo, a nuestro amigo Steve Jobs, que la compañía creció tanto, incluyó tanto capital de tantas personas que los terminaron corriendo de su compañía. Increíble, pero así funcionan las leyes en Estados Unidos. Pero además, Max, se ve que lo bloquearon, impidiéndole crear nuevos juegos de rol para que no hiciera competencia a su propia empresa. Sí, sobre el tema tuvo muchísimas demandas. Él intentaba sacar nuevos juegos y la misma compañía lo amenazaba para que no avanzara haciendo eso. Por supuesto, Gary Gygax estuvo furioso con la compañía de TCR durante mucho tiempo. Bien, pues el éxito de TCR se dio con el ya mítico Advanced Dungeons and Dragons, lo que consideramos la segunda edición. La fecha más o menos que se tiene registrada de salida fue en 1979 y de ahí vinieron años de éxito para la compañía y años de tristeza para Gary Gygax. Posteriormente, para los años 90, una nueva cultura ingresa al mundo, la cultura tecnológica, y entonces TCR se quiere montar a la tecnología y por otro lado le está apareciendo Vampiro la Mascarada como una gran competencia y las cosas empiezan a poner un poco oscuras. Para finales para finales de la década de los 90, TCR estaba básicamente en bancarrota por dos motivos. Uno, su distribuidora Random House, la que ahora es el monstruo editorial, le había devuelto muchísimo producto porque vendía consignación, es decir, yo te dejo un producto y si no se vende me lo devuelves. Entonces le devolvieron millones de dólares en productos. Por otra parte, firmaron un muy mal contrato con su imprenta porque le dieron el control absoluto de la impresión del producto. Entonces no podían imprimir con nadie más y ya habían acumulado una deuda de millones de dólares. Parecía la caída de la compañía hasta que apareció Wizards of the Coast a salvar a toda la empresa. Y no solo compró todo TCR, sino que recontrató a los empleados que ya estaban en TCR, a la mayoría, no a todos, los recontrató, les puso nuevas instalaciones, eso sí, se tuvieron que mudar de ciudad y además hizo las paces con Gary Gygax. Y para romper con toda la época de TCR, Wizards of the Coast decide sacar lo que muy probablemente conocieron las personas que ahora nos escuchan como el gran boom de Dungeons and Dragons, que fue la tercera edición. Incorporó la licencia abierta. ¿Qué quiere decir la licencia abierta? Estos son mis juegos, estas son mis reglas, estas son mis ilustraciones, pero si tú eres un jugador y quieres crear aventuras, quieres crear personajes, quieres crear contenido que sea adecuado a mi mundo, adelante, hazlo. Siempre y cuando entendamos todos que pues es mi universo y que estos son añadidos de tu parte y que pertenecen a este mundo. Sin embargo, Max, hay que puntualizar que tú has mencionado tres cosas: el mundo, el sistema y las ilustraciones. Todo está muy bien, pero la realidad es que lo único que es abierto es el sistema. Los mundos de Dungeons and Dragons pertenecen a Wizard y no puedes utilizarlos para crear algo de contenido extra en él. Es correcto, es el sistema. Bueno, la tercera edición era un gran sistema. Yo lo jugué bastante y de verdad que me gustaba. Era un sistema balanceado que nos permitía jugar con toda la esencia de la segunda edición, arreglando aquellos pequeños baches que la hacían lenta, torpe o a veces absurda. Sin embargo, la sociedad ya había avanzado. Los videojuegos habían avanzado y
aquellos que querían experimentar querían sentir más. Y la tercera se quedaba corta, tenía muy pocas mecánicas, muy pocas habilidades y a veces sentías que te ataban las manos. Y esto se reflejó muy bien en 3.5 porque cuando sacaron esta edición que no cambia mucho de la 3.5 vino a expandir brutalmente 3 y la mejoró mucho, 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 mucho. Creó un gran producto, es lo que hoy en día está asentado. La gente recuerda la tercera edición, pero no hay quien la juegue casi. Sin embargo, 3.5 hay muchísimas personas que aún juegan. De hecho, la edición 3.5 y sus revisiones fueron lo que a la larga permitieron la creación del juego Pathfinder de la compañía Paizo. La jefa de Paizo, Lisa Stevens, ya ha dicho que sin la venta de TCR Wizards of the Coast y sin la licencia abierta, no habría Pathfinder. En 2008 sale la cuarta edición de Dungeons and Dragons, solo duró 4 años más o menos, porque en enero de 2012 anunciaron ya la quinta edición. Sí que había una necesidad de cambio. 3.5 había tenido un éxito enorme, de verdad gigantesco, sin precedentes, y ello conllevó a, desde mi punto de vista, un exceso de creación de contenido. Utilizar el contenido extra era imposible porque era demasiado. Entonces, desde mi punto de vista, colapsaron su propio juego, lo autodestruyeron con tal de vender más. Dice Wizard, necesitamos un nuevo sistema otra vez limpio para volver a atraer a toda la gente. Y vamos a crear un juego un poco diferente. La gente hoy en día está jugando muchos videojuegos. Vamos a crear un sistema que sea un poco más ameno a ese tipo de juego y que además incluya el rol. Y crean cuarta. Es muy diferente llevar a un guerrero, desenvainar la espada y golpear a un enemigo con todas tus fuerzas a decir, utilizo mi poder número 1, que es golpear. Hay una gran diferencia en esa esencia. Es una visión que los jugadores de rol apreciamos y que un sistema tan mecanizado, tan automatizado como el de cuarta, no permitía disfrutar y por eso cuarta nunca levantó. Ahora, uniendo el colapso de reglas de 3.5 más la falta o la pérdida del espíritu del rol en cuarta, era necesario una nueva edición porque Paizo se está comiendo la industria. Contra esta segunda edición de Pathfinder sale la maravillosa quinta edición de Dungeons. Y a esa le dedicaremos toda una temporada. ¿Por qué la elegimos? Uno, porque trajo de vuelta la gran sensación de estar interpretando un héroe o una heroína que tiene capacidad de decisión y al mismo tiempo tiene un sistema de reglas lo suficientemente fácil para que cualquiera lo pueda jugar y entender pronto y lo suficientemente elaborado para que quien quiera profundizar llegue a cierto nivel de complejidad. Quinta edición no tiene tanta customización, pero no a nivel rolero, sino a nivel técnico, porque entre más reglas creas, más trampas se pueden hacer. Entonces, al ser un sistema tan llano y tan sencillo, la customización está a nivel de interpretación. Por fin Quinta viene a romper estos enormes vicios con los personajes y te permite ampliar tu manera de expresar mientras no te salgas de algunos lineamientos. Y ahí está la customización. No hay dos paladines iguales, aunque los dos peguen con la espada. Te obliga a esforzarte en ser más creativo respecto a todo lo que ocurre en el mundo y en tu personaje sin adherirle una regla obligatoria. Ahora vamos a una pausa, vamos a escuchar una canción y regresamos.
de regreso, muchas gracias por seguir con nosotros. Esto fue Fractions de Alexander Nakarada, un artista que tiene su canal en SoundCloud, la página de música y de podcast y tal. Él ahí tiene muchas canciones que son royalty free, que están libres de derechos, que ustedes pueden ocupar para sus partidas de rol, para sus programas, para sus videos, etcétera. Y pues nada, continuamos con nuestro segundo bloque. Ahora, ¿cómo vamos a jugar? Lo vamos a dividir en 3 secciones: básico, intermedio y avanzado. ¿Cómo puedo comenzar a jugar? Si 1, soy muy novato, o 2, de verdad no tengo un centavo para comprar todo el material que se requiere. Sí, bueno, a ver, yo creo que antes de ir a comprarte cualquier producto, lo primero que tendrías que hacer es acercarte a alguna comunidad. Al menos aquí en Europa, en las grandes o ciudades importantes, incluso aunque no sean muy grandes, suelen haber clubs de rol. Lugares a los que tú puedes ir, conocer gente que juega rol y ellos mismos te dan acceso a los libros, todo material original, o a cajas de inicio y ahí te pueden introducir. Si te gusta, te puedes quedar, pagar tu membresía y permanecer y usar todo el contenido del club. Al menos donde yo vivo hay 2 clubs, uno en cada una de las ciudades cercanas y la inmensa cantidad de clubs de rol que hay en Barcelona. Me puedo acercar un día a cualquiera y ellos me invitan a jugar sin exigirme absolutamente nada. Y si me gusta, obviamente, y quiero cooperar con el club, ya me inscribo y aporto lo que quiera. No creo que debas invertir la primera vez que vas a jugar. ¿Qué vas a necesitar cuando te sientas en la mesa? Es muy probable que si estás jugando con gente que ya ha jugado antes, te den una hoja de un personaje prefabricado, o sea, ni siquiera tendrás que crearla. La hoja del personaje prefabricado ya dirá exactamente todas las capacidades que tiene tu personaje. Y recuerda que estás haciendo una prueba, no es aquel personaje idílico que en tu mente aún está empezando a gestarse. Te darán un personaje icónico ya creado, bien definido, con el que probarás. Si te gusta, entonces puedes pasar a la siguiente fase. Ahora, supongamos que tienes un grupo de amigos. Mínimo 4 es lo que yo recomiendo, máximo 6. Eso significa que en un mínimo de 4 hay un máster y 3 players, en un máximo de 6 hay un máster y 5 players. Yo te recomiendo, por supuesto, papel y lápiz. Con un juego de dados será difícil, pero es suficiente, que es un juego de dados, así como hay dados de 6 caras, que son los cubos que conoces. Hay un dado de 4 caras, que es una pirámide, uno de 6, uno de 8, 10, 12 y 20. Si tú consigues ese juego de dados, que debe costar más o menos $5, es más que suficiente para ti y todos tus amigos. Yo sugeriría que inicien por la caja de inicio que ya viene prefabricada por la compañía. Cómprenla, debe costar $25 y entre 5 amigos que quieren iniciar la aventura, $5 por persona ya no es un esfuerzo tan grande para comenzar. ¿Qué incluye la caja? La caja incluye dados, incluye un libro básico de reglas e incluye una aventura para 1 mes o 2 meses. Y entonces, bueno, claro, 1 mes o 2 meses jugando cada fin de semana. En las cajas de inicio suelen haber 4 personajes, pero no es difícil clonar uno de ellos. Por ejemplo, pueden haber 2 guerreros. Le cambias el nombre y ya lo tienes. Los precios de las cajas de inicio son bastante accesibles y traen todo el material necesario para jugar las primeras aventuras, o tienes la opción de que si conoces a algún amigo que sabes que juega rol, preguntarle si te puedes acercar un día a su mesa y lo único que necesitarás es un lápiz y papel para crear a tu personaje y seguro que alguien te presta algunos dados. Todo esto es solo para empezar. Si ya conoces una comunidad organizada o independiente, adelante, el primer consejo sería acércate. Si no conoces ninguna comunidad y aún así te quieres acercar, pues eso es lo que sugeriría. Júntate con 4 o 5 personas, gaste cada quien $5 y prueben una vez a la semana durante 1 mes si les gusta el juego de rol. Luego, el juego intermedio. Vamos a suponer que ya jugaste 1 o 2 meses y te ha gustado sentarte los fines de semana a crear historias con tus colegas. ¿Cómo continuamos? Si has superado la primera parte de la que hablábamos al principio, has encontrado una comunidad, has tenido acceso al juego, lo has probado durante unas 4 o 5 ocasiones, te ha gustado o has logrado terminar la primera aventura básica, que es de nivel 1 a 3 o de nivel 1 a 5, significa que te quieres quedar, o al menos un tiempo.
Entonces, el siguiente paso, indudablemente, desde mi punto de vista, es consíguete tu manual de jugador, ¿de acuerdo? Los manuales de jugador de Dungeons Quinta son caros, ¿eh? Al menos aquí en Europa cuestan 50 euros. Mucho dinero, pero es una inversión que te va a durar años, ¿no? O sea, si prorrateas la inversión de 50 euros a los años que lo vas a usar, es una ganga. Una vez tengas el libro, léelo. Es muy importante porque el libro tiene mucho contenido. Si has jugado y has explotado todo lo que te llama la atención del manual del jugador, el siguiente paso sería complementar tu colección con, primero, el libro de monstruos, ¿vale? Porque es un compendio excelente que te permite ver las criaturas contra las que podrías llegar a enfrentarte, o en el caso de que decidas convertirte en director de juego o un máster, es el material que más vas a utilizar para hacer que tus jugadores tengan enemigos. Y por último, el manual del Dungeon Master, el manual del director de juego, no contiene reglas necesarias para jugar. Lo que contiene son expansiones que yo les llamaría criterios que te permiten generar cosas nuevas sin pasarte de la raya. Y además te aportan una serie de plataformas ya prediseñadas que, si tú quieres, puedes utilizar, puedes modificar o puedes ampliar. Y después de tanto jugar me di cuenta de que yo, al menos desde mi punto de vista, podía mejorarlo para mis necesidades. Entonces, primero el Players, luego el Monster, luego el Master. Y a partir de ahí, si tú deseas, busca cualquier otra expansión. A mí, mi interpretación del juego de rol, sí que me gusta jugar con tablero. Hay un montón de páginas donde puedes comprar mapas o descargarte mapas para imprimir y poner en la mesa, y entonces poner algunas miniaturas que vayan ahí. Yo no aconsejo comprar miniaturas aún como jugador intermedio. Usa un dado para representar un personaje, o usa un muñequito de otro juego que ya tengas, porque el gasto empieza a ser elevado. Entonces, por ahora, con un mapa y una moneda que representa a tu personaje, yo iría por ahí. Las aventuras se van volviendo más complejas y puedes tomar dos caminos. Uno, puedes crear tus propias aventuras ya con la guía, con el libro de reglas completo, con el de monstruos y con el de máster. Puedes empezar a inventarte tus mundos, a inventar sus problemas, a inventar sus fracasos, sus virtudes, o puedes ir consiguiendo y leyendo aventuras oficiales de Dungeons and Dragons o creadas por fanáticos del juego como tú, como yo, que van preparando aventuras y las ponen al público. Sí, si me permites, me gustaría aportar. Creo que es muy importante que la gente sepa que el hecho de comprar una aventura no garantiza que sea buena. Con esto no quiero decir que las aventuras que ha sacado Dungeons no lo sean. Yo he jugado algunas y me he divertido, pero he jugado muchas otras aventuras que no están prediseñadas, con las que me he divertido aún más. El éxito de una aventura no está en si está en papel o no lo está, si trae sellito o no. El éxito de la aventura está en la mesa. Creo que un jugador avanzado es aquel que lee lo que compra, que explota lo que compra, que enseña a otros a jugar lo que él ha aprendido utilizando su propio material y motivándolos para que ellos consigan los elementos que estos nuevos jugadores necesiten. Un jugador experto es aquel que va a otras convenciones a conocer a otras personas que juegan, a conocer otros estilos, pruebas juegos diferentes y vas aportando tu granito de arena para hacer la comunidad un poco más grande a base de tu experiencia, tus buenas maneras, tu buena onda, por así decirlo, y es pasar el testigo, pasar la antorcha. Bien, pues muchas gracias, Neil. Ahora vamos a una pausa y regresamos.
regresamos. Esto fue Reborn, de nuevo, de Alexander Nakarada. Descárguense su música de SoundCloud, escúchenla ahí, lean las licencias, utilícenla, disfrútenla. Continuamos, vamos a nuestro tercer bloque. Vamos a empezar a hablar de la experiencia de jugar rol. Y Neil, si quieres comenzar. Sí, bueno, mira, para vivir la experiencia de crear rol, lo primero que tienes que hacer es crear un personaje. Crear un personaje, yo quiero describirlo como si fuesen dos etapas diferentes. La primera es la parte creativa, en la que sueñas a tu personaje, y la segunda es la parte mecánica, en la que transformas ese sueño en números que te permitirán interpretarlos en el sistema de juego y que otros podrán entender. Y además también marcará los límites de tus capacidades, porque en los juegos de rol todos tenemos límites. Y sí que luchamos por romperlos, pero si no ponemos ciertos límites, se pierde mucha diversión. Lo primero que tienes que hacer cuando vas a crear un nuevo personaje es pensar, ¿qué te gustaría? Olvídate de las reglas por un segundo. Olvídate que existen las clases y que existen las razas. Primero piensa en qué quieres jugar. ¿Quieres jugar a un chico? ¿Quieres jugar a una chica? ¿Quieres que ese chico sea alto? ¿Quieres que sea bajo? ¿Quieres que ese chico sea fuerte, sea delgado? ¿Quieres que sea carismático? ¿Quieres que sea oscuro y reservado? ¿Te gustaría que su fuerza fuera excepcional a la humana o que tal vez fuese un poco más rápido de lo normal? O que tenga un carisma especial. Entonces, primero vas creando esta idea en tu cabeza de qué es lo que quieres jugar. Mucha gente busca una versión heroica de sí mismo la primera vez que quiere jugar rol, y es súper válido. Yo lo he hecho durante años. Otros buscan una versión heroica de alguien a quien admira, ¿no? Por ejemplo, quiero jugar a Robert Downey Jr. en rol. ¿Por qué no? Puedes hacerlo. Al menos lo puedes utilizar como la base para crear un personaje. Entonces, una vez ya tienes determinado cuál es la idea de ese personaje, agarras las reglas y ves cuál encaja más. ¿Te ves con una espada o eres un poderoso hechicero o dominas literalmente el poder con tus manos a tu propia voluntad o eres escurridizo o bueno, te encantan las tretas divertidas, un poco de jijiji, un poco jajaja o literalmente quieres ir a romperlo todo? Y así vas avanzando poco a poco en las reglas y por último lo ensamblas todo para crear a ese personaje. Has creado un personaje, al menos es un reflejo, una parte heroica de lo que a ti te gusta jugar en ese momento y ahora has de llevarlo a la mesa. Pues bueno, la primera vez que te sientas en una mesa estás nervioso, de eso no hay ninguna duda, todo el mundo se pone nervioso porque crees que tienes que ir a demostrar algo. Relájate, que no va a ocurrir nada malo, diviértete. Y si tienes la oportunidad, actúa. No importa si te equivocas. Lo peor que puede ocurrir es que mates a toda la party. ¿A cuántos no nos ha pasado, jugadores expertos, que matamos a toda la party por una mala decisión? No te preocupes. Actúa. Si el máster te da la oportunidad de hablar, habla. Y si no sabes si tu personaje puede hacerlo, hazlo. Si acaso tu personaje no puede hacerlo, el máster ya te lo dirá, pero tú no te cortes. Si tu personaje no puede hacerlo, da igual. Es cosa del máster decirte si puedes o no puedes y entonces buscas una alternativa. Pero no te cortes, diviértete. No cortes a los demás. Recuerda que es un juego en equipo y que todos tenemos nuestro momento. Si un jugador está hablando, lo peor que pueden hacer es interrumpirlo, no por falta de respeto, porque estamos en confianza, por dinamismo. La historia ha de ser dinámica, constante y fluida, y si nos interrumpimos constantemente, esto se rompe y el ritmo se pierde y todo se vuelve lento y lo lento es aburrido. Por lo tanto, respetar los turnos de los demás es súper importante. No pelees con el máster. El máster puede que no tenga la razón porque el máster en realidad no es un dios todopoderoso, es tu amigo, el que conoces tal vez desde la primaria y en este momento él es el que determina hasta dónde están los límites y tú tienes que jugar dentro de esos límites. También incluye una parte de respeto para la mesa. Obviamente todo dentro de la lógica. Hay que hablar. El diálogo es importante dentro y fuera de juego. Y pues por último, recuerda que estás jugando a otra persona, no eres tú. No hace falta que resuelvas las cosas como las resolverías tú. Tu personaje tiene un alineamiento y eso significa que tiene una manera de pensar concreta y seguramente distinta a la tuya. Interprétala, diviértete interpretando esa y si no te divierte, cámbiala, pero no seas tú mismo en el juego. Intenta ser la persona que has creado. Si quieres ser un héroe, sé un héroe. Si quieres ser un villano, sé un villano. Si quieres ser un ladrón, sé un ladrón. Si quieres divertirte, diviértete. Mientras respetes todas las cosas que te he dicho, todo irá bien. Pero nunca pierdas la oportunidad de participar. Como jugadores y como directores de juego, por favor, sé considerado, sé considerada.
No utilices a los personajes como pretexto para comportarte mal. Si tu personaje va a tener algunas actitudes desagradables, avisa a la mesa antes de que ocurra y pregunta si todo el mundo está de acuerdo. Si todo el mundo está de acuerdo con que tu personaje sea un poco grosero en algunas situaciones y ya lo has avisado y todos entienden que es parte del juego, adelante. Si a alguien no le parece, pues por supuesto que es muchísimo más valioso que todo el mundo esté cómodo y cómoda que tener el dominio sobre las demás personas. Quiero que nuestros compañeros entiendan que al estar sentados en la mesa no solo están invirtiendo su tiempo, sino que están jugando con el tiempo de los demás. No son solo tus 4 horas, sino son las 4 horas de cada una de las personas que están ahí. Ahora, eso en términos creativos. En términos técnicos, te sientas a la mesa y dices, madre mía, ¿qué tengo aquí? Tienes una hoja con trupicientos números o trupicientas casillas vacías. Tienes un juego de dados, tienes lápiz y papel. Bien, ¿qué hago con eso? Pues de eso va a tratar nuestro siguiente podcast. Por ahora se nos ha terminado el tiempo y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. La siguiente misión la dedicaremos a explorar un poco cómo crear una ficha de personaje, tanto con las reglas que vienen en el libro del jugador, como con algunos consejos que les damos según nuestra experiencia como jugadores. Te vamos a dejar un link para que te imprimas una hoja de personaje. Tenemos varios vínculos que compartir con ustedes y si has llegado aquí es porque tienes interés, te lo agradecemos muchísimo y gracias por tu tiempo. Te vamos a invitar a nuestro canal de Discord. Discord es un programa, si no lo conoces, es un programa, una aplicación de comunicación entre personas. Es una muy buena combinación entre un servicio de mensajería y un servicio de voz. Te vamos a dejar un vínculo. Vas a llegar directamente a nuestro servidor y ahí pues podrás compartirnos tus dudas, tus mensajes, tus problemas enfocados en todo lo que tenga que ver con el rol. Decir que muchas gracias por el apoyo que nos están dando. Esperemos que nuestros comentarios les sean de utilidad y cualquier duda que tengan, no duden en preguntarla. Y claro, si está entre nuestro conocimiento, compartiremos con ustedes y con todos. Hasta luego. A jugar. Muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego.